Listo en la clase. Si no, no me dejan entrar. Bueno, entonces, como les comentaba, el día de hoy mi compañera Paula y yo vamos a exponer el tema del ciclo de Carnot. Entonces, encontramos que el ciclo de Carnot es un ciclo reversible. En la clase anterior, nuestros compañeros James y mi otra compañera expusieron el tema de los ciclos reversibles e irreversibles. Entonces, Yuribet, gracias, James. Entonces, como tal, el ciclo de Carnot es un ciclo reversible. Lo definió el señor Sadi Carnot en el año 1824 y habla que básicamente se compone de 4 procesos y es como la manera que quiere llegar a un máximo rendimiento de una máquina térmica. Sin embargo, profe decía que, y compañeros, que el ciclo de Carnot es una teoría ideal que no se puede ejecutar físicamente por ninguna máquina, ya que según este ciclo no se perdería nada en el proceso, y pues ya hemos visto que no es posible. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son los procesos reversibles, teniendo en cuenta ya la explicación que nos habían dado anteriormente nuestros compañeros. Entonces, en este caso vamos a poner inicialmente, como para entrar en contexto, lo que es un ejemplo del proceso reversible. Entonces hablamos de que una vez que se enfría una taza de café, esta no se volverá a calentar o a recuperar los alrededores, en sus alrededores el calor, ya que pues esto los va a perder si entra como tal en contacto con la temperatura ambiente. Entonces, en este caso es importante tener presentes los procesos reversibles, ya que básicamente el ciclo de Carnot se va a tratar sobre estos procesos inicialmente. ¿Pasa? Entonces acá hablamos, el ciclo de Carnot trata básicamente de 4 etapas. La primera es la expansión isotérmica, luego de esta pasa a una expansión adiabática, sigue para una comprensión isotérmica y ya como finalidad tiene la comprensión adiabática. Ya en este caso entra siempre en un ciclo, por decirlo de alguna u otra manera, y siempre lo que va a comenzar es de una temperatura alta hacia una temperatura baja. Ya pues en las siguientes diapositivas les vamos a explicar básicamente qué son. Entonces sí es importante que tener presente estas etapas, por decirlo de esa manera, ya que son el efecto neto del ciclo y pues como les indicaba anteriormente, sí se manejan siempre desde una temperatura alta hasta una temperatura baja. Bueno, entonces como les comentaba Aleja, tenemos 4 procesos que en el ciclo de Carnot. Los primeros 2 procesos son la expansión isoterma, que se trata básicamente de que el volumen del ciclo es mínimo y la temperatura 1, no, perdónenme, el gas se encuentra en el volumen mínimo y en temperatura caliente. En este proceso o en este proceso, lo que sucede es que se transfiere calor al cilindro desde la fuente de temperatura caliente y esto hace que el gas se expanda. Y cuando se expande, el gas tiende siempre a enfriarse. Entonces absorbe calor de esa fuente caliente y mantiene una temperatura constante. Luego tenemos la expansión adiabática, que... Ok, entonces en la expansión adiabática, dice que debe realizarse sin un intercambio de calor. Entonces, el sistema, a partir de este proceso, se aísla térmicamente, lo cual significa que no hay transferencia de calor hacia el exterior. Esto hace que el gas se enfríe hasta alcanzar una temperatura 2 y el gas llega a su volumen máximo, el volumen máximo que puede tener. Y como se enfría, entonces la energía interna del gas disminuye. Ahora tenemos entonces las 2 siguientes etapas, que la primera entonces es la compresión isoterma o isotérmica. Entonces acá hablamos de que básicamente ya el sistema entra como tal en una
fuente de calor de una temperatura que en este ejemplo vamos a llamar como temperatura 2. Entonces hablamos de que aquí el gas ya comienza lo que es como a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque esta lo va cediendo a la parte de la temperatura baja, que es ya cuando se va a comenzar a terminar el ciclo, por decirlo de una u otra manera. Aquí hablamos entonces de que básicamente lo que hace es que la energía técnica, la energía interna y la cesión de calor implica que hay que hacer más trabajo sobre el sistema, ya que el calor pues se convierte como tal en negativo porque va subiendo. Ya después de esta comprensión isotérmica hablamos de la comprensión adiabática. Entonces, inicialmente hablamos de que ya lo que hace es que el sistema se evoluciona comprimiéndose al máximo y de una u otra forma lo que hace es que aumenta la temperatura hasta el estado inicial para comenzar nuevamente con la expansión isotérmica, y de alguna otra forma se dice que al ser un proceso adiabático pues no va a haber transferencia de calor, por lo tanto la entropía no va a variar en esta parte de la etapa de la comprensión adiabática. Bueno, encontramos dos principios definidos Compresión, no comprensión. Compresión, de comprimir, ¿sí? Sí, perdón. Sí, ¿nosotros que te comprendemos o te comprimimos? Comprimimos, sería el caso. Estamos comprimiendo el gas. Perdón. No sé cómo comprenden ustedes un gas, la verdad. Bueno, entonces encontramos que dentro del ciclo de Carnot, o a raíz del ciclo de Carnot, se definen dos principios pues, básicos. El primero habla que siempre la eficiencia de una máquina térmica irreversible es menor a la eficiencia de una máquina térmica reversible. Y luego entonces como segundo tenemos que la eficiencia de una máquina térmica que opera entre los mismos dos depósitos es siempre la misma. Cuando hablamos de los dos depósitos estamos hablando del depósito de temperatura caliente y el depósito de temperatura más fría. Nos dice que estos dos principios se pueden comprobar. ¿Cómo se hace más fría? ¿Señor? Ya fue cómo se hace más fría. No, perdón, una temperatura baja, profe, perdón. De una temperatura alta a una temperatura baja. Es que estoy nerviosa, discúlpenme. Bueno, entonces... ¿A estas horas todavía nerviosa? No. Dime. ¿A estas horas todavía nerviosa? No lo puedo creer. Sí, profe. He logrado superar el pánico escénico, pero no del todo. Bueno, entonces decíamos que estos dos ciclos, digamos que se basan sobre la segunda ley de la termodinámica, y el no cumplirse uno de estos dos principios da como resultado la violación de la segunda ley de la termodinámica, que es la que nos habla básicamente que el calor o la transferencia siempre va del más caliente de mayor temperatura al de menor temperatura. Vale, entonces acá hablamos primero de que hay un gran ejemplo que es el motor de Carnot. Entonces acá hablamos de que entonces todo el proceso va a comenzar siempre por lo que es una temperatura alta, la cual va a entrar la energía como tal en un trabajo que va a ser la energía de salida, y por último pues se va a tener una temperatura baja. Para hallar el trabajo de acuerdo al motor de Carnot, es importante que es entonces el calor de Carnot, perdón, la energía de entrada menos la energía de salida. Y en este caso, para hallar lo que es el rendimiento térmico, entonces es el trabajo sobre la energía de salida igual a entonces acá ya podemos como sustituir, entonces el trabajo quiere decir que es la energía de salida menos, la energía de entrada menos la energía de salida sobre la energía total, y esto como tal, ya al simplificarlo, entonces nos daría como 1 menos la energía de salida sobre la energía de entrada. Y ya como tal, como para hacer que el rendimiento, tener presente siempre que el rendimiento térmico siempre será mayor mientras más alta sea la temperatura y mientras menor sea la temperatura inicial. Entonces acá hablamos que el rendimiento térmico entonces sería simplificado en 1 menos la temperatura baja sobre la temperatura alta. Ok, una cosa. Señor. No es energía. Es calor, perdón. Es calor.
Sí, lo siento. Y entonces, por último, como para entrar a ver lo que entonces es el ciclo de Carnot, entonces hablamos que en primera instancia, en el punto 1, hablamos que entonces allí se hace la expansión isotérmica. Es expansión porque el volumen aumenta del 1 al 2 y es isotérmica porque la temperatura se mantiene constante del punto 1 al punto 2. Cuando pasamos al punto 2, entonces ya hablamos Por de la favor, expansión. en portugués, en portugués. ¿Cómo? Así como la gráfica está en portugués. Ah, no, pues la pusimos así, pero la vamos a explicar. En español. Sí. Entonces Porque hablamos no puedo que enredar. en el punto 2 o en la etapa 2, entonces aquí ya es una expansión adiabática. Nuevamente es expansión porque pasa de volumen menor a un volumen mayor y la presión en ambos casos va a disminuir, por lo tanto, hablamos de que es adiabática, ya que no hay transferencia de calor con el exterior. Cuando se pasa de la expansión adiabática al punto 3, que ya sería la compresión, perdón, adiabática, entonces hablaríamos de que es compresión porque disminuye el volumen y adiabática porque no hay transferencia de calor de igual manera en el medio. Por último, ya pasa como tal a la etapa final, que es la compresión isotérmica. Entonces pasa de un volumen mayor a un volumen menor y es isotérmica porque tenemos una temperatura igual del paso 3 al paso 4, pero ahora la temperatura va a ser mucho menor a la que se tenía inicialmente del punto 1 al punto 2. Y ya como para finalizar, como para que haya una mejor idea de acuerdo a lo que son las etapas del ciclo de Carnot, entonces vamos a mostrar un video. ¿Me puedo quejar de la forma como están hablando? Muy enredadas, muy enredadas. Paula, muy enredada leyendo. No lo estoy leyendo, yo vi un video para entender. Bueno, entonces Continuando con... les vamos a colocar el video, a reproducir el video que tenemos como para complementar la exposición. Sí. Continuando con el tema del ciclo de Carnot, vamos a ver ahora el motor de Carnot, que aquí en esta figura se ilustra. Tenemos una temperatura de una fuente alta que da un calor de entrada. Permítanme un segundo. Algo extraño está pasando. ¿Alcanzan a Pero si ahí escuchar estábamos algo del oyendo. video? Sí, ahí estábamos escuchando. Ay, perdónenme. Ya, perdón. Buen día. Hoy vamos a... Buen día. Poco. Hoy vamos a hablar acerca del ciclo de Carnot. Bueno, en 1824 el físico francés Sadi Carnot ideó el ciclo denominado como ciclo de Carnot, que es un proceso reversible con 4 etapas. Vamos a ver en qué consisten estas etapas de manera general. Inicialmente tenemos una expansión isotérmica. Bueno, expansión, ¿por qué? Porque el volumen aumenta. Vemos aquí como de un volumen menor pasamos a un volumen mayor. Isotérmica se refiere a que de aquí a este otro paso la temperatura se mantiene constante. Luego tenemos una expansión adiabática. Nuevamente es expansión porque pasa de un volumen menor a uno mayor. La presión en ambos casos disminuye, como podemos ver. Y es adiabática ya que no hay transferencia de calor con el exterior. Enseguida tenemos la compresión isotérmica. Ahora es compresión porque pasa de un volumen mayor a uno menor, ¿sí? Isotérmica nuevamente porque ahora tenemos una temperatura igual del paso 3 al paso 4, pero ahora va a ser una temperatura más baja que la que teníamos acá. Y finalmente la compresión adiabática. Una compresión porque disminuye el volumen y adiabática porque tampoco hay transferencia de calor con el medio.
Muy bien, vamos a verlo de manera más gráfica para que quede comprendido. Aquí tenemos este applet que nos va a ilustrar un poco el proceso de Carnot. Nos vamos a guiar aquí por esta gráfica que aparece del lado derecho y la ilustración animada del lado izquierdo. Vamos a ver el proceso 1-2, ¿cómo es? Decíamos que es una expansión isotérmica. Aquí tenemos entonces. Hay una expansión porque vemos que aumenta de volumen, isotérmica, la temperatura A, o temperatura de una fuente alta, se mantiene constante, por lo tanto debemos de dar calor para que se realice esta expansión. Al aumentar el volumen, como vimos aquí, disminuye también la presión, como muestra la gráfica, ¿sí? Ahora vamos a hacer el proceso 2-3, que sigue siendo una expansión, como se ve aquí. Al hacer la expansión y tener el aislamiento, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior, la temperatura baja de ser una temperatura alta a una temperatura baja. El 4 es la compresión, disminuye el volumen del gas y aquí tenemos que la temperatura B se mantiene constante. Por lo tanto, debemos eliminar un calor que denominamos calor de salida. Y finalmente el proceso 4.1, que es una compresión también, porque disminuye nuevamente el volumen del gas, pero ahora, como es adiabático este proceso, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior, al comprimir el gas, obviamente tienen que aumentar la temperatura y pasamos de la temperatura de la fuente baja a temperatura de la fuente alta. Listo, profe. Bueno, ¿y cuánto es sin el bostezo, Yafa? Perdón. Así serán las clases, Dios mío, así serán las clases. No, es que tengo hambre. Ay, se me olvidaba que tenía la cámara prendida, perdón. Ok, no, yo aquí me los gozo con todo lo que veo. El gato está en un proceso. Está de fastidioso porque no le pongo cuidado. No, mija. Es difícil estudiar así, ¿no? Ok, ¿listo? ¿Terminado? Sí. Sí, profe, sí, señor. Les voy a enviar un video para que lo miren ustedes más adelante. Se los voy a enviar ahí por el chat. Vale. Porque es siempre larguito, entonces para que le peguen una revisadita. Bueno, ¿con quién? Una pregunta. Señor, pregunte. Una pregunta. Pregunte, hombre, James. Perdón, que no lo he escuchado claramente. Ese ciclo que nos están dando Aleja y Yafa de Carnot, ese no fue el primer inventor de lo del sistema de los motores ¿cómo es? Motores Carnot. Ese es Sadis Carnot, ¿es? Como Sí. decía aquí, ¿cierto? Sí, sí. Es un tipo de motor que existe como tal, pero es un motor básicamente ideal. Pero digamos que sí, sí, en ese caso. Ah, ese era el nombre que yo estaba. Sí, es que cuando comencé con lo del SENA, sí me pusieron a investigar eso directamente. Ya. Pero bueno, esa era la pregunta. No, pero básicamente, Sí, es que básicamente es un motor como los que nosotros vemos normalmente, digamos, en el desarrollo de un carro, digámoslo así. Ese es, digamos sí, que es un motor muy rudimentario parecido al de un carro.
Sí, eso fue, es que sí, no, la investigación que daba al inicio era precisamente por eso. Me acuerdo mucho es eso, porque se supone que hoy en día los llamamos como motores diésel. Sí, Y ya, pues, básicamente fue el inicio de toda la parte de motores, así de ACPM y similares. Ese fue Carnot, ¿sí? Que exactamente. Rudolf Diesel fue que él le compró ese título, como que le ganó, algo así, no me acuerdo. Y ahí fue por eso se llaman motores diésel. Pero inicialmente creo que llamaría motores Carnot. Sí, son motores que básicamente hacen un proceso Oye, muy similar a lo que es el diésel. El sí, motor diésel trabaja de una forma totalmente diferente al motor de gasolina, ¿no? Porque sí, directamente el diésel entra no en forma de gas, como lo hace un motor de gasolina, sino entra como líquido al motor. ¿Sí? ¿Estamos bien? sí, y Y esa entra es la a diferencia, presión y esa y calor, hace sí, la diferencia en cuanto a que tiene menos potencia, no, ¿cómo es? Tiene más torque, lo que hace que genere mayor potencia, bueno, pero menor cantidad de ciclos por minuto que lo que hace un motor a gasolina. tiene más fuerza pero menos velocidad. Sí, Sí, eso sí. sí lo he visto también, profe. Sí, además, por eso, digamos, Gracias. los camiones muy grandes no utilizan gasolina, sino utilizan diésel. Básicamente es porque necesitan mayor fuerza, o sea, necesitan más torque o que el motor genere más torque que velocidad. ¿Sí? Trabajan a Sí, menores profe. revoluciones. Listo, muy bien, James. Eso Sí. está muy bien. Bueno, Ajá. ¿con quién continuamos? Nosotras, Continuamos profe. con Jessica y María Carolina. Bueno, señoritas, que hace como 3 meses no se dejan ver. Y se dejan ver. La mitad de la nota es eso. Ay, ya, pues. Porque Jessica sí se dejó ver qué día. Ahí me pueden ver. ¿Yo? ¿Yo me dejé ver? Sí, qué Yo día no me te acuerdo. dejaste ver. Bueno, Jessica, hágale. También tiene que dejarse ver, esa es la mitad de la nota. Las exposiciones son completas. Ya pueden empezar. Es que no lo Sí, veo. ya. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, allá sí le hagan Bueno, lo buenas mismo que le noches. hagan moleste ya en pijama y todavía y eso. Háganle. Bueno, buenas noches. El día de hoy nosotros vamos a exponer la escala termodinámica de temperatura. Este tema lo vamos a presentar Jessica Lizeth Martínez y quien les habla, Carolina Llano. Bueno, primero, esto es una escala de temperatura que es independiente a las propiedades para medir las sustancias y pues esto se denomina escala termodinámica de temperatura. Esto favorece mucho en cuanto al momento de realizar cálculos termodinámicos y su derivación se da por medio de algunas máquinas térmicas reversibles. Bueno, como les indiqué anteriormente, esta escala es independiente a la temperatura de cualquier otra sustancia, o bueno, a la propiedad de cualquier otra sustancia. Esto se puede medir por medio de tres escalas. La primera sería el Kelvin, con el cual se mide desde 0 grados, que sería la escala mínima, y el Kelvin lo podemos encontrar en el sistema internacional y el sistema métrico, qué pena. El ranking también pues, es uno de los factores que lo podemos encontrar en el sistema inglés. Y por último, la temperatura de gases ideales.
Esto se mide mediante un termómetro de gas a volumen constante y pues el funcionamiento del mismo es que a bajas presiones de temperatura de un gas ideal es proporcional a la presión y a un volumen constante. Mediante las máquinas térmicas reversibles podemos evidenciar la termodinámica de temperatura y pues cabe resaltar el segundo principio que nos quieren explicar nuestras compañeras, pues para poder entender el funcionamiento de las máquinas térmicas reversibles, el cual nos indica que el cual establece que todas las máquinas térmicas reversibles tienen la misma eficiencia térmica cuando operan entre los mismos dispositivos. Lo que nos quiere decir esto, que la eficiencia de una máquina reversible es independiente al fluido del trabajo utilizado y también a las propiedades del fluido. Además de que también es independiente al modo en que se ejecuta el ciclo y el tipo de máquinas reversible que se esté utilizando en el momento. Como los dispositivos de energía se caracterizan por las temperaturas, la eficiencia térmica de las máquinas térmicas reversibles está en función solo de los depósitos. Para ello se genera una ecuación que es la eficiencia. María Carolina, si quieres apaga un momentico tu video porque es que no te estamos oyendo nada, a ver si mejora la señal. Ok. Porque desde hace como media diapositiva no te entendemos. Ahora, ¿vuelvo a repetir, profe? Pues no, eso sería el otro semestre, no quiero que repitas. ¿Ya, profe? Dale. Entonces, empiezo otra vez, pues desde el ciclo de Carnot. Sí, desde esa diapositiva. Bueno, entonces, como les había comentado anteriormente, mediante las máquinas térmicas reversibles podemos evidenciar la escala de temperatura termodinámica. Para esto, pues es importante resaltar el segundo principio de Carnot, que nos expusieron nuestras compañeras, el cual establece que todas las máquinas térmicas reversibles tienen la misma eficiencia térmica cuando se operan entre los dos mismos dispositivos. Lo que nos quiere decir esto es que la eficiencia de la máquina reversible es independiente al fluido de trabajo utilizado y a las propiedades del fluido, además del modo en el que se ejecuta el ciclo, y también es independiente a la máquina reversible que se vaya a utilizar. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, es que los dispositivos de energía que se caracterizan por las temperaturas, la eficiencia térmica de las máquinas térmicas reversibles está únicamente en funcionamiento de las temperaturas de los dispositivos, que son pues las nubecitas que pueden observar en los gráficos de los depósitos. De acuerdo a eso, entonces se genera una ecuación que es la eficiencia térmica reversible es igual a gravedad de TH en este caso sería en la nubecita de arriba, que es el depósito de alta temperatura, y TL, que sería pues la que se encuentra abajo, que es el depósito de baja temperatura. Jessica, no se burle. Esto es lo que nos quiere decir. Jessica se está burlando. Profe, qué pena, es mi hermana. Dígale a su hermana que no se... Hágale. Bueno, es lo que nos quiere decir es que también se puede interpretar esta ecuación con QH sobre QL es igual a está en función de TH y TL. ¿Qué es lo que significa? QH es el calor transferido de la máquina de un depósito de alta temperatura, que significaría TL, hasta y QL es el calor rechazado hacia un depósito de baja temperatura, que sería TL, como les indiqué anteriormente. Esto hace parte de la eficiencia de Carnot. Se durmió Jessica. Bien.
No, profe, ahí estoy Yo entiendo, pendiente. Es que mi hermana es un poquito molesta. Molesta. Bueno, la forma funcional de la temperatura alta y la temperatura más bajita que se puede trabajar en las máquinas, entonces la voy a explicar cómo lo puede entender, profe, me corregirá si no estoy entendiendo de la mejor forma, ¿no? Bueno, se tienen tres máquinas, entonces las máquinas que son A y C van a manejar la misma temperatura inicial. En ese momento va a cambiar la calor, o bueno, la máquina A va a cambiar la calor y la va pues a transferir o la va a depositar a otra de las máquinas. Pero no es como depositarla, sino que es como las sobras, como la sobra del calor que hizo en su proceso. Entonces, esa calor va a pasar a la máquina B y de esa máquina B va a pasar a lo que sería el depósito de energía térmica, que es la temperatura más baja. Es la temperatura o la calor que está rechazando la máquina A. En la temperatura 3, que sería la que está... La temperatura 3 la va a recibir la calor de la temperatura de la máquina 2 y la que está rechazando la calor 2 la va a recibir la máquina A, por lo que ¿Cómo entiendo ahí. así que la calor? Profe, espera, que es que yo me enredo mucho con esta explicación. Espérame un Hay que momento. estudiar, hay que estudiar. No, sí, profe. Entonces, la primera máquina, que es la A, va a rechazar una cantidad de calor a la máquina B, porque A y C tienen la misma cantidad y C va a ser la misma función que la máquina A y B al mismo tiempo. Entonces, lo que vayan a rechazar va a irse al depósito de la energía de energía que es la más bajita, que es la energía 3, que está abajo, y lo que rechaza la máquina C va a ser la misma cantidad de A y B. Caro, ¿me ayudas pasando la diapositiva? De esa forma, hay una ecuación la cual vamos a obtener de los rechazos y de lo que se pasa de una máquina a la otra. Entonces, las cantidades de calor que rechaza la máquina B y C deben ser las mismas que la máquina A y B. Entonces, por lo anterior, eso se convierte en algo reversible. La eficiencia de la máquina C, como la entrada de calor de la máquina, va a ser la misma. Entonces, aquí podemos ver una ecuación donde podemos ver la calor 1 sobre la calor 2, que eso va a ser igual a la función de la temperatura 1 por la temperatura 2. Lo mismo va a pasar con las otras dos máquinas. La calor 2 sobre la calor 3 dividido calor 3 va a ser igual a la función de la temperatura 2 por la temperatura 3. Y por último, sería la calor de la temperatura 1, perdón, la calor 1 sobre la calor 3 igual a la fuerza de a la función de la temperatura 1 por la temperatura 3. Jessica, vuelvo a decirte, Claro, no se señor, dice la calor. el calor. ¿Suena diferente? Sí. Las merced le dan el rejo o la rejo. Profe, pues este tema entonces acá pues estaríamos hablando de las temperaturas que están tomando las tres máquinas. Sí. Entonces la ecuación la va a revelar el lado izquierdo de una de sus funciones. La temperatura 1 y la temperatura 3 y por lo tanto el derecho va a ser, o bueno, debe ser también solamente una función de la temperatura 1 y la temperatura 3. La temperatura 2, es decir, el valor del producto, es el lado derecho de la ecuación, es independiente del valor de la temperatura 2
y esta condición solo solo se satisface con la función de la inicial de su forma. Entonces ahí pueden ver la función que se está manejando. ¿Cuál? Porque a la mitad están perdidos. Y creo que tú también. No le voy a decir que no, profe, sí, trate de estudiar mucho, pero es que es confuso lo de las temperaturas que manejan las tres máquinas. Entonces, por eso te decía que ahí sí me corregirías un poco. Pero ¿cuál es la función de la que me dices? Caro, ¿puedes enseñar la primera? Señalar la primera, por favor. Sí, mira, es la función de T1, que sería temperatura 1 y temperatura 2, igual a, ay, profe, qué pena contigo. No sé cómo funciona esta letra. Fíjate, 1 sobre Fíjate, qué. es 7, Sobre la Es que temperatura 2. son funciones que dependen de la temperatura, ¿no? Sí, profe. entonces sería esta es la función de la cual estamos hablando. Entonces, este es el único requerimiento que se impone, pues, junto con la segunda ley de la termodinámica, la transferencia de calor hacia las máquinas y las máquinas térmicas reversibles, donde pues prácticamente lo que transfiera o pase el calor de una máquina a otra va a ser la temperatura que se va a mover con ellos. En esto de las escalas de temperatura de la termodinámica, la que más se va a manejar es la escala de Kelvin, pues es una de las que más se usan en la física de la termodinámica, y esto es lo que se daría a Porque es conocer. la que más se usa en termodinámica. Profe, pues es la Lo más sencilla de dijeron al entender y pues principio. el Lo sistema dijeron. internacional también lo utilizamos mucho. Mm, ya. Y pues porque es la temperatura absoluta. Ok. ¿Se me congeló la pantalla? No, estoy oyéndote. Yo estoy oyéndote. No, porque no veo la diapositiva, no ha cambiado. María Carolina. Sí, pero ya la cambié, ¿no la están viendo? ¿De qué es mi computador? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces yo voy a continuar, pues ya que mi compañera tuvo inconvenientes técnicos. Entonces, la escala de termodinámica de temperatura no se define por completo con las ecuaciones que nosotros indicamos anteriormente, ya que solo es una de las relaciones, ya que solamente es una relación absoluta. Y esto pues tiene necesidad de saber la magnitud en Kelvin, como indicó mi compañera anteriormente. Para realizar pues estas ecuaciones se realiza pues en magnitud de Kelvin. Bueno, en la magnitud de un Kelvin se definió como 1 sobre 273.16 del intervalo de la temperatura entre cero absoluto y la temperatura. Perdón, profe. Cuidado la Qué pena muerde, con María ustedes. Carolina. Pilas porque. Cuidado la muerde. Ay, no. Bueno, lo que estaba diciendo, ay, Dios mío. Entonces, bueno, voy a empezar otra vez.
La magnitud de un Kelvin se definió como 1 sobre 273.16, que es el intervalo de temperatura entre el cero absoluto y la temperatura del punto triple del agua. Las magnitudes de las unidades de temperatura están en escala de Kelvin y Celsius y se identifican entre un Kelvin y un grado Celsius. Y las temperaturas de estas dos escalas se definen por una constante de 273.15 o .16 pues aproximado, como lo pueden observar en la imagen. Y ya, eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, señora. No. Okay. ¿Ya Profe, llegó tenemos Mauro? un video. Dale. Pero, Dale. profe, es que como tal no Yo tengo una encontramos pregunta. las escalas. Y cuéntame, James. Dime, James. Las diapositivas que nos muestran ellas, ¿siempre son de Kelvin o eso se podría variar con temperatura centígrados o los otros? Lo que pasa es que aquí se trabaja con Kelvin básicamente porque es la escala termodinámica que se utiliza. Entonces, ten en cuenta que cuando nosotros decimos que es una escala absoluta, quiere decir que sin importar las características de cualquier material, pues lo que buscamos es tener una escala que no varíe debido a eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del mercurio, con el que estaban hechos antes los termómetros, si tú tienes una presión Sí. diferencial, o sea, si tú tomas la temperatura, por ejemplo, al nivel del mar, o si la tomas, por ejemplo, no sé, en Boyacá, en el pueblito más alto que hay, te va a dar una variación de temperatura, aunque muy pequeña, te podría variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de las características del material. ¿Listo, James? Sí, En cambio, la escala sí, Kelvin lo que profe. tú buscas es que no dependa de las características de materiales. ¿Bien? Ah, ya veo. Por eso Entonces, entonces, como las diapositivas de las compañeras, eh, por ejemplo, medidas, ecuaciones que hemos tomado aquí con los libros y todo eso, por eso toman directamente los Kelvin, sí, ¿sí? señor. Sí. Ah, listo, profe. Ahora entiendo. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿iban a colocar un video? Sí, profe, te estaba comentando que no encontramos como tal un video sobre las escalas de la temperatura, escalas termodinámicas de la temperatura, pero pues encontramos uno sobre la segunda ley de la termodinámica, pues que engloba prácticamente este tema. Entonces, no sé si lo podemos poner. Sí, claro, colóquenlo. Sí, pero no se escucha, creo que se escucha. Pero no vemos nada. Ah, ya voy, profe. Es que estoy Ok. cambiando de ventana. Voy. ¿Se escucha? No, ¿cierto? No, no.
Mm. Uh. Ya, profe, con eso pues vimos la exposición. Ok, señoritas. Aunque sí falta un poquito más de explicarlo con sus palabras. Creo que no es solo tomarlo del libro, sino traten de buscar de otros recursos para poderlo hacer. Bueno, entonces seguimos con Oscar y Giovanni. Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos, profe? ¿Bien? Bien. Acuérdense que la mitad de la nota es dejarse en ver porque Ah, ok. Ya les voy a bueno, Giovanni sí. compartir entonces mi Uy, Oscar está más pantalla. redondito. Uy, ojo con eso, profe. Igual, yo estoy igual. Tranquilo. Estamos más redonditos. Eso después No, de profe. casi 3 meses en la casa, eso. Y más en hotel, mamá. Sí, más con lo que tiene allá atrás, entonces. Ah, ok. Que No, no se profe, están note, sin probar. Eso está sin probar, profe. que no se note, que no se note. No, profe, para nada. Solo seriedad y cumplimiento. Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, Giovanni, compártanos la pantalla. Bueno, ya la demora mi compañero Giovanni y ya. Creo que me va a tocar como... ¿Listo? No sé si me están escuchando. Creo que tengo como fallas también con el micrófono. Entonces, a empezar. Hágale, Giovanni, no vemos la pantalla. Pero todavía no estás compartiendo pantalla, Giovanni. Bueno, entonces no, raro. Bueno, espérame, ya la comparto de nuevo. A ver. Qué raro. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, Giovanni. Oscar, ¿no tiene la presentación tú? Es que yo soy desde A el ver, celular, profe. voy de nuevo.
Me tocaría, pues, los programas en Giovanni, como entonces a mano derecha le dices presentar ahora toda la pantalla, Sí, señor. ¿listo? Le das sobre la pantalla que vas a indicar Estoy y le dándole dices compartir, abajo si te pero no sé aparece en por qué azul. no me... Si no le das clic sobre Sí, la pantalla, donde dice pantalla 1 o pantalla 2, depende, se te vuelve azul. Dele clic sobre la, o sea, clic. Giovanni, aparece solo la opción. ponme cuidado. Le Señor, das sí, señor, lo escucho. presentar ahora. ¿Sí? Toda la Sí, pantalla. señor. Sí, Le das clic sobre donde dice sí, señor. pantalla 1, dice compartir toda la pantalla, le das clic y te aparece abajo, ahora sí en azul, compartir. Después así me dejó compartir ahora. No sé por qué me deja compartir, profe. Ni idea. No, no me... Chrome to shove. No, profe, espérame, yo me conecto de nuevo, sí, profe. Ok. Bueno, mientras sus compañeros pueden. Valentina no la he oído en todo el día. Yuribe está callada, yo no sé a qué se debe. Jensi, hace como una semana no la oigo. Sonia saluda y ahora ya no saluda. O saludaba y ahora ya no saluda. Profe, Señor, profe, tan cansado. señor. Ya que me acuerdo, que es que Irene me pidió el favor de reportar porque Sí, la ya, hija ya me tiene reportó. cumpleaños hoy. Sí, pero pues la Me envió falla va a fue el falla. mensaje. ¿Cómo? Sí, pero ahí va la falla porque ¿qué le hago? Yo tengo que reportar fallas. Pues Yo la ahí sí entiendo no que sé, no profe, está en la pues lo clase. único. Yo sé que no está en la clase, pero pues ahí sí no hay de otro. Sí, Ahora ya, sí vemos tu ya fue el que pantalla, Joan. me pidió el favor de reportar. No, sí, por eso. Pues sí, de las tres que llamé, ninguna apareció por ahí. Entonces va a tocar colocar fallo. Profe, aquí estoy. Profe, profe, Ay, ¿escuchó a profe, yo alguien que la estaba en llamaba? todas las Sí. posiciones. Claro, yo también las veo después. Bueno, dale, Giovanni. Giovanni. Oscar. Hable, Oscar, porque salve usted la patria. Bueno, entonces, bueno, mientras Giovanni se conecta, Molestando un entonces, poco buenas noches, la red, compañeros. pero bueno. Por ahí lo escuchamos ahora sí, Giovanni. Ahí medio, pero ahí lo escuchamos. Giovanni. Creo que a Giovanni se le cayó el internet. Me están Sí, escuchando, ahora señor. sí lo escuchamos. Entonces, Ahí lo escuchamos, Giovanni. Dios mío. Entonces, buenas noches a todos. El tema que nos corresponde, que nos correspondió a nosotros es la máquina de Carnot y, y- y es Oscar Fernando Pérez Páez Forero y quienes habla Giovanni Corredor. Entonces,
Entonces, bueno, entonces en 1800, pues el ingeniero francés David Carnot, quien realizó una química que trabajan transfiriendo calor de una fuente de calor a otra y concluyó que las más eficientes son las que funcionan de manera reversible, ¿sí? Pues esta parte pues ya tuvimos la oportunidad de, de aprenderlo, de escuchar la exposición de nuestro compañero anterior, ¿sí? Entonces, según Sadi, diseñó una máquina totalmente térmica que funciona entre dos fuentes de calor de temperaturas fijas. Esta máquina se conoce como la máquina de Carnot y funciona mediante el ciclo de Carnot, pues es el ciclo como lo bautizó, pues él, pues debido a que fue quien la estudió, ¿sí? Entonces, una máquina ideal que utiliza calor para realizar un trabajo, el cual tiene como propósito encontrar el máximo rendimiento térmico, ¿sí? Entonces, a esto hace referencia y en la máquina pues se encuentra cómo funciona, o sea, en la máquina generalmente se encuentra un gas que ejerce un proceso cíclico de expansión y comprensión. El ciclo termodinámico utilizado se denomina ciclo de Carnot. El primer principio de termodinámica que en su forma diferencial, ¿sí? Aquí está la fórmula en donde pues, se define aplicado en un sistema cerrado se transforma en aumento de energía interna de un sistema por aumento de su temperatura y un trabajo que en el sistema realiza contra el medio exterior. Prácticamente, como pudimos darnos en el video anterior que nos mostró la compañera, básicamente esta es por un ciclo que está compuesto por procesos, ¿sí? Entre el con y la expansión térmica, en donde también se pueden ver que son procesos adiabáticos, en donde se pueden ver que ambos procesos, tanto de compresión como expansión, son adiabáticos, ¿sí? La máquina puede imaginarse como un cilindro sobre el que discurre un pistón cuyo eje es un movimiento en donde efectúa un trabajo de desplazamiento con una fuerza igual a presión del gas por la superficie del cilindro sobre un espacio igual al recorrido del pistón de un cilindro. ¿Sí? El cilindro tiene una cierta cantidad de un gas ideal y la máquina intercambiando calor entre dos fuentes de temperatura 1 mayor que temperatura 2. Entonces, bueno, aquí el cilindro digamos que no está un poquito, bueno, si lo hay que ver ahí. Más o menos es como la gráfica, cómo es que funciona la máquina de Carnot. Entonces, el proceso de la máquina de Carnot, pues como lo mencioné anteriormente, su primer Giovanni, perdimos tu ocupa un señal. volumen mínimo a la temperatura 1. Y Giovanni, estamos perdiendo mucho tu señal. como malo. Sí, señor. Aló. Sí, te escuchamos. Está mala la señal aquí, la red. No sé si ahí me puedan escuchar un poco mejor. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, como les estaba comentando, el funcionamiento de la máquina de Carnot está compuesta pues por 4 procesos. El primer proceso es el de la expansión isotérmica, ¿sí? Que es donde se parte de una situación en la que el gas ocupa un volumen mínimo a la temperatura 1, ¿sí? El paso 1, el proceso 1, arrancaba con un volumen mínimo, ¿sí? A la temperatura 1, en donde la presión es alta.
Entonces, en ese estado, pues se trae el calor al cilindro de la temperatura 1, haciendo que el gas se expanda. Entonces, eh, a este pues hace referencia a la expansión térmica y también pues es donde se puede apreciar, bueno, no sé si lo podemos ver en el video, donde se podría ver que hacía relación a la expansión pues, el cambio de calor. Entonces, pues debido a que cambio de calor a este proceso Casi se nada, le llama... no estoy entendiendo casi nada porque se está cortando mucho la señal. Oscar, dale, porque es que se supone que esto es un trabajo de a dos, pero yo veo solo a Giovanni. Ok, profe, es que nos habíamos repartido la mitad y la mitad, pero dale, Sí, si quieres profe, yo sigo con el ya tema. Esta es la mitad y la os mitad, eso es trabajar a ambos. revisar, ¿no? Ah, sí, Sí, profe. ok, sino que Giovanni exponía la mitad y yo exponía la otra mitad, ok, no hay problema. Entonces, Sí. como ya lo decía mi compañero, hay como 4 procesos, los cuales son la expansión isotérmica, que ya lo explicaba mi compañero Giovanni, la expansión adiabática, eh, la compresión isotérmica, bueno, las dos anteriores que ya he mencionado, mi compañero ya había hablado sobre ellas. Entonces, en la compresión isotérmica se pone en contacto con el cilindro de la fuente de calor de temperatura 2 y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría. Durante esta parte del ciclo se hace trabajo sobre el gas, pero como la temperatura permanece constante, la energía interna no cambia y el trabajo es absorbido en forma de calor por la fuente de temperatura 2. Ya en la comprensión adiabática, que es la siguiente, por favor, Giovanni, pasas a la siguiente diapositiva. Ok, gracias. La fuente de temperatura 2 se retira en el momento adecuado para que durante el resto de la comprensión el gas eleve su temperatura hasta alcanzar exactamente el valor de la temperatura 1, al mismo tiempo que el volumen del gas alcanza su valor mínimo durante esta etapa. No hay intercambio de calor y el trabajo realizado sobre el gas se convierte en energía interna. Ok. El funcionamiento de la máquina de Carnot, bueno, la transformación son cuasi estáticas y reversibles. Es decir, que se produce en una velocidad sumamente lenta, de forma que se considera que la transformación son en infinitos estados de equilibrio y todas ellas pueden realizarse en sentido inverso, incluido el medio exterior, que debe terminar con la misma condición que tenía al principio. Ok, Giovanni, le das la siguiente, porfa. Giovanni. Giovanni, le das la siguiente diapositiva, por favor, la anterior. Gracias. Bueno, el fin es pues obtener el máximo rendimiento, como para cualquier evento, es la relación entre lo conseguido y lo que ha habido que aportar para obtenerlo. En este caso, entre el trabajo realizado por el sistema y el calor aportado al mismo. Vemos la ecuación de eficiencia térmica abajo. Ok, creo que ya hemos hablado con el profe de ella, entonces, Giovanni, puede seguir. Gracias. Giovanni, más adelante, porfa. Más adelante, más adelante. No, más adelante, Giovanni. Ok, ahí. La máquina térmica de Carnot se basa en el ciclo de Carnot. Entonces, creo que mi compañera Jaffa ya había explicado este tema. De todas maneras, pues tengo un video que también explica cómo funciona y cómo se mueve la gráfica del ciclo de Carnot. Entonces, Giovanni, por favor, puedes mostrarlo, gracias.
Bueno, así es como trabaja como el ciclo de Carnot y así se mueve en la gráfica. ¿Qué pasó? ¿Se quedó? Ya. Ok, bueno, así se conforma el ciclo de Carnot. Ahí se demostraba como el cilindro y cómo se mueve en la gráfica. Bueno, ahora pues vamos a mostrarles como los procesos, que es el motor de Carnot. Bueno, en el motor de Carnot es un dispositivo ideal que bueno, trabaja del mismo modo del ciclo de Carnot. Trabaja entre dos focos, tomando el calor como Q1 del foco caliente a la temperatura 1, que es el que encontramos arriba, en rojo, produciendo un trabajo W, o sea, de salida, y cediendo un calor al foco frío de la temperatura 2, que es la que encontramos abajo. En un motor real, el foco caliente está representado por la caldera de vapor que suministra el calor, y el sistema cilindro-émbolo produce el trabajo y se cede calor al foco frío, que es la atmósfera. Como pueden ver, en el dibujo se explica. Y también tiene un proceso inverso, que es el frigorífico. Por favor, Giovanni, pasas a la siguiente. Y aquí encontramos el frigorífico, que es la inversa. También lo que es la máquina de Carnot también puede funcionar en sentido inverso, conociéndose o llamándose frigorífico, donde se extrae calor del foco frío aplicando un trabajo en W y sería al foco caliente, y sería calor al foco caliente. En un frigorífico real, el motor conectado a la red eléctrica produce un trabajo que se emplea en extraer un calor del foco frío, la cavidad del frigorífico, y se cede calor al foco caliente, que es la atmósfera. Creo que no es más. Creo que la máquina de Carnot se basa mucho en el ciclo de Carnot, entonces por eso repetimos casi como ese ciclo que ya nos había explicado mi compañera Yafa. Muchas gracias y pues no sé, ¿alguna pregunta? Profe, no encontramos un video así como tal de la máquina de Carnot, entonces no sé si su merced tiene uno con el que nos pueda ayudar. La máquina de Carnot básicamente tiene que ver con una máquina ideal que no es tan fácil Sí, entonces, de tener en cuenta. Pero sí, es muy bueno, cierto. un favor, preparen las cosas en conjunto. Eso no quiere decir que usted haga esto y yo haga esto y después No, cada profe, es que uno no. a ver. No, profe. Lo que pasa es, bueno, yo hubiera comenzado desde el principio, no había problema, porque ya que esto, sino que decimos como que él comenzara con la primera parte y yo hacía la segunda parte. Así no estaríamos cambiando como tan seguido.
pero pues bueno, es una buena recomendación. Hay que tener la presentación ambos. No puede ser que profe. No, yo las tengo, profe. Yo la tengo, pero es que yo estoy transmitiendo desde mi celular, entonces, porque como somos, o sea, aquí somos 3 hermanos y en este momento, pues, mi hermano tiene mi computador ocupado. Entonces, no, o sea, tú sabes que es complicado. No, yo sé. Es complicado, profe. Es tranquilo. Por eso yo le dije a Giovanni que la transmitiera. Tanta gente con computador difícil. Ok, chicos. Sí, es complicado. Muchas gracias, profe. Bueno, hay un poquito regular, pero ahí vamos. Listo, chicos. Entonces, bueno, 2 cosas pues vamos a dejar hasta aquí, que no alcanzamos a hacer otra exposición. Pero entonces, 2 cosas para que tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Me escuchan? No sé. Eso hay unos más callados hoy. Sí, señor. Claro. Estamos, profe. Sí, profe. Sí, profe. Uy, apareció Sonia. Apareció el gato de Sonia, porque Sonia no apareció. Ah, profe, yo estaba todo, me vi todas las dos. Se expusieron 2 de máquina de Carnot casi idénticas y la Jessica se escuchó pésimo por la señal, pero estuve aquí todo el tiempo. Cuando yo a su merced la llamé, no apareció. No me di cuenta cuando me llamó. Ah, por eso. Estuvo pendiente. Igual que Yuribet, Jensi peleó ahí a última hora, pero bueno. Y Valentina hace días que no se deja ver, pero bueno. Bueno, entonces, 2 cosas para tener en cuenta. El jueves no tenemos tutoría por lo de los días élite. Me hacen el favor, están pendientes de las exposiciones. Yo voy a estar pendiente en esos momentos para ver a quienes veo y a quienes no por ahí. Entonces, y también que apoyen a sus compañeros. Estoy pendiente de una indicación que me den para la otra semana, porque creo que terminamos la otra semana, pero no sé si terminamos clase la otra semana o ya los exámenes son la otra semana. Entonces yo les informo a ustedes en el correíto para que estén pendientes. ¿Listo? Bueno, eso, profe, gracias. Me hacen un favor, creo que en su plataforma de Q10 ya está para que evalúen a sus profesores. Yo veré. Duro y parejo, ¿no? Ya lo hice, profe. Ah, bueno. Yo veré duro y parejo, ¿no? Profe, espero que esa misma forma me evalúe, la misma forma que yo lo evalué. Uy, así de mal me fue. ¿Le va a ir? Así con puro 5, profe, puro 5. No, cada uno tiene que ser sincero de lo que pasa. Pues cada uno determina si digamos, uno da lo máximo o definitivamente uno como profesor no da lo máximo ante ustedes, pero pues puede suceder, ¿no? Hay alguno que esté inconforme, alguna yafa Ay, pero pues sabe que mi no vamos a profe me calificar molesta. bien, él sabe. Bueno, de todos modos estamos pendientes, muchachos, porfis. Cualquier cosa están pendientes del correo, yo les voy informando esta semana. ¿Listo? Sí, señor. Profe, participen en las cosas. Yo tengo por ahí una exposición el mañana, creo que a las 7 de la noche, de un proyecto que estoy haciendo. Los invito si quieren, por ahí deben estar dentro de lo que les mandaron, entonces para que le echen una revisada. Bueno. Listo. ¿A qué horas, profe? A las 7. Ah, listo, maestro, gracias. Bueno, muchachos, entonces cuídense, que descansen y hablamos luego. Bueno. Eso, profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe, hasta luego. Feliz noche. Chao a todos. Muchas gracias, que descanse. Gracias.